Mauricio Cantú, desde tu trinchera como legislador, ¿cómo ves esta serie de asesinatos de periodistas? ¿Qué se puede hacer para pararlo? Yo envío mis condolencias también, Vicente, y definitivamente es una labor conjunta, un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer en los tres niveles de gobierno y lo que decía Amir, definitivamente las opiniones de estas senadoras junto con muchas voces del conservadurismo no abonan en nada en la libertad de expresión y no abonan en nada en el respeto a la diversificación de ideas, que así le quiero llamar yo. O sea, en el mundo siempre va a haber posturas distintas, va a haber posturas antagónicas y se tiene que respetar. Y en el debate es donde se tumban unas y se enaltecen otras ideas. Pero no se vale la violencia, no se vale que sigan ocurriendo este tipo de actos. Y como sociedad mexicana vamos a dar un paso contundente cuando ya se eviten estas agresiones, se eviten estos asesinatos que lamentablemente seguimos viendo, Vicente. Pero tenemos que abonar todos. Y opiniones de personajes con poder político, como son estas senadoras, que no solamente autorizan implícitamente estas agresiones, sino también las aplauden. Las aplauden, obviamente no las condenan, y es dar pie a que algo que no le gusta a una persona pues la pueda agredir y la pueda tumbar con violencia en vez de tumbar con argumentos. Entonces yo sí creo que en nuestra sociedad mexicana todavía tenemos mucho que construir porque ha habido una descomposición, como decía Mir, en donde antes estos asesinatos pues proveían de autoridades políticas estatales, municipales o hasta federales, y eso ya no se está viendo. O sea, sí hay una descomposición social que tenemos que reconstruir, pero son décadas, décadas de que el tejido social se descompuso, de que las instituciones decayeron totalmente y cómo pues poco a poco se está reconstruyendo, pero tomemos en cuenta que Roma no se construyó en un día, como dice el dicho, y el presidente López Obrador, pues claro que es una persona buena con un ámbito de influencia robusto como presidente de un país, pero que él no es un mago y no es alguien que de la noche a la mañana pueda cambiar una situación que viene descomponiéndose por décadas. Entonces yo sí veo que tenemos que cooperar todos dentro de nuestra trinchera, cada quien tenemos un ámbito de influencia que tenemos que aportar, y yo sí veo con mucha preocupación que siga habiendo estos crímenes hacia periodistas que alzan la voz, que investigan y que evidencian cuestiones que están muy podridas de nuestro país. Y eso pues tenemos que buscar aportar todos a nuestra trinchera. Creo que no es secreto para nadie y de ninguna manera no es secreto que yo he sido crítico del mecanismo de protección a periodistas, a pesar de que soy beneficiario de ese sistema, de ese mecanismo. Tan es así, tan soy crítico que le he dicho que es muy probable que no podamos darle cobertura desde el lugar de la noticia a los procesos electorales en Quintana Roo, en Oaxaca, en Hidalgo, en Aguascalientes, en Durango y en Tamaulipas, debido a la decisión que se tomó en la Junta de Gobierno, con lo que hizo o no hizo bien, no sé, eso está todavía para analizarse, por parte del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. Nos han prohibido viajar con seguridad a esos estados y obviamente usted me va a perdonar, pero no me voy a parar solo en el medio de la nada, en Tamaulipas, a transmitir. Y bueno, menciono esto porque la pregunta que se me viene a la mente ¿es el mecanismo de protección a periodistas la respuesta a esta situación que enfrentamos en México, la prensa? Y lo menciono porque el Universal Oaxaca publicó: mecanismo de protección, ayuda tardía y simulación, denuncian periodistas de Oaxaca en riesgo.
El periodista oaxaqueño Irán Moreno se mantiene con una reja forzada en su vivienda y con el botón de pánico. Los rondines policiales prometidos nunca los ve. Y habla de las agresiones que ha sufrido y de cómo él califica como deficiente y simulador el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación. Se trata de Irán Moreno, este periodista con más de 20 años de trayectoria en el puerto de Salina Cruz, escribiendo sobre corrupción en sindicatos de autoridades municipales y denuncias contra el narcotráfico. Es fundador y director de la página de noticias Evidencias. Y bueno, pues yo pregunto nuevamente, a esto se suma obviamente otros casos como el de José Ignacio Sánchez, fundador y director de la página Pluma Digital en Juchitán, que son recogidos por el Universal Oaxaca. ¿Es el mecanismo de protección a periodistas la solución, la respuesta a esta ola violenta contra nosotros, Amir? Mira, Vicente, qué bueno que estás tocando este tema y qué bueno que está un diputado en esta mesa de diálogo. El mecanismo de protección fue creado derivado de la escalada de violencia que empezaban a tener los comunicadores en el gobierno de Felipe Calderón. El mecanismo está creado para proteger al periodista que sufre una agresión, pero también con previa solicitud del periodista. Nunca el mecanismo va a entrar a un tema en donde el periodista no le permita entrar. Esto como primera parte. 2, la única función que tiene el mecanismo de protección es que en base a la solicitud del colega agredido, ellos emitan un análisis de riesgo y se le implementen medidas de protección que correspondan al resultado de su análisis de riesgo. Ahora, la ley prevé que hagan acuerdos de colaboración con los estados. Hay que recordar que la violencia viene de los municipios y de los estados y que el mecanismo de protección es federal. Entonces, prevé la ley que hagan acuerdos de colaboración. Esto que acabas de narrar de los rondines que no pasan es porque el mecanismo federal solicita a la policía, al gobierno estatal, una colaboración de rondines de parte de la policía y el Estado no coopera. Y ese es el gran problema de fondo que estamos teniendo. El mecanismo de protección federal no tiene autoridad para poder obligar a los estados ni a los municipios a ejecutar la protección que ellos están dándole al periodista, en este caso hablando de rondines o en su entorno. La protección que puede brindar en caso más extremo es dar escoltas o hacer extracciones y desplazar al compañero. Lo menciono y aplaudo que el diputado esté acá y le hago un exhorto, porque en este momento precisamente se está debatiendo una ley general para protección a defensores de derechos humanos y periodistas, en donde efectivamente el mecanismo se queda para proteger, pero amplía sus facultades a todos los estados en donde se haga ya de alguna manera obligatorio que los estados le entren también al tema, que no se los avienten todo a la federación y que asuman sus responsabilidades con presupuesto y con obligación de proteger a los compañeros en sus estados, en donde se está generando la violencia y en donde ellos están siendo omisos de esta situación. Es por ello que le pido al diputado que a la hora que empecemos a hablar sobre este tema, por favor, aprueben esta ley que nos urge como periodistas porque los estados están haciendo tontos en su obligación y el mecanismo, por más que le pueda hacer, no va a ser suficiente jamás para proteger a todos los colegas de este país ante el entorno de las agresiones y la violencia que se está generando en los mismos municipios y en los mismos estados. Yo quiero decir que si bien creo que el mecanismo de protección tiene sus fallas,
quiero decir que el 99% de los casos de protección, los periodistas han salido cuidados y no han salido ilesos. Y 1% de los colegas que han solicitado la protección han tenido medidas fatales o no ha servido la aplicación del mecanismo en sus casos. Cada caso es diferente. En este momento hay 1,600 beneficiarios del mecanismo entre defensores de derechos humanos y periodistas. Hay más defensores de derechos humanos en este momento añadidos al mecanismo que periodistas. Ahora bien, si el Estado y el municipio no hacen su parte, el mecanismo es suficiente y no es la respuesta a la solución. Es por ello que la ley general va a abarcar mucho más campo legal para que ahora los gobernadores no se hagan güeyes, los alcaldes no se hagan güeyes y que de alguna manera tengamos un sistema jurídico acorde a lo que está sucediendo en el país, porque esa ley se hizo para poder proteger en ese momento derivado de lo que está sucediendo. Pero hay que decirlo que después del gobierno de haberle pegado ese palazo al avispero y después de que se extendió y se penetró en la sociedad con gobiernos corruptos, pues ¿qué pasa? Que esto ya no es suficiente. Sí se necesita, pero se necesita hacer vinculante a los estados y que asuman su responsabilidad y que de sus presupuestos le metan billete a garantizar, ¿sí?, la seguridad de los defensores de derechos humanos y de los periodistas. Y entonces, en esta segunda sesión, creo, vamos a meter ya entre los diálogos que estamos armando una reforma, una ley general nueva que pueda ayudarnos a que el mecanismo pueda tener otras facultades, porque resulta que hoy en día le manda un oficio al gobernador o al Estado y le dice, haz rondines, el Estado dice sí y no los hace. ¿Y qué pasa? Culpan al mecanismo de protección federal. Creo que